tenemos su testimonio de primera mano, tenemos los datos que vamos a cruzar precisamente con el siguiente ponente, porque nos va a dar tendencias, nos va a hablar desde su experiencia de 4 años que está investigando sobre la relación que tienen todas estas nuevas generaciones que acabamos de ver con las organizaciones. Y para ello contamos con Adri Ballester, que es el director de CRU y cofundador de Macin. Ya lo tengo por aquí. Por favor, Adri Ballester, cuando quieras. ¿Qué tal? Tienes el reto de apoyar o desmontar esta idea de que la generación Z es 100% digital. De hecho, hemos visto a 2 que han dicho que preferían el dinero en cash, en efectivo. Y bueno, espero que nos cuentes qué esperan todos ellos de las nuevas experiencias que pueden encontrar en el punto físico. Así que cuando quieras, todo el escenario es tuyo. Gracias. Venga. Hola, ¿qué tal? Bueno, para empezar, decir que estos vídeos los había visto un poco unos segundillos, pero es verdad que me han encendido ciertas bombillas. Intentaré ir haciendo alusión a ellos y agradecer a la organización que se atreva a traer a alguien quizás con no tanta experiencia, pero que puede ofrecer un punto de vista desde dentro de nuestra generación. Y creo que estos vídeos demuestran que es el primer paso, yo creo, ¿no? La manera de entender a los jóvenes es literalmente yendo a la calle, hablando con ellos, escuchándoles. Es algo que nosotros ponemos mucho en valor y que agradecemos mucho. Entonces, bueno, en ese sentido, entiendo que esto es mi pasador. Bueno, como decía, yo soy Adrián Ballester. Soy director de CRU, lo cual significa nuestra comunidad de jóvenes a la cual tenemos contacto directo y trabajamos con ella mano a mano constantemente. Y hace 4 o 5 años cofundé Macin, que es una consultora especializada en las nuevas generaciones. Ahora os pondré un poquito en contexto de lo que hacemos, porque creo que nos ayuda a entender dónde nos situamos. Y un poco lo que voy a intentar hacer en esta media horita, 40 minutos que tengo por delante, es desmontar algunos mitos que hay en torno a nuestra generación, ayudaros a encender alguna bombilla y ver esto cómo lo podemos aplicar al comercio físico, que es un poco lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Entonces hablaremos primero de nuestra generación o de mi generación a rasgos generales, luego de cómo se comporta en todo lo que es el consumo y luego en la tienda física qué cositas podemos hacer, porque yo estoy convencido y ya veremos que hay muchos pasos o muchas cosas para hacer, ¿vale? Bueno. Antes que nada, quería traeros un vídeo que creo que es a modo de manifiesto nuestro, siempre nos gusta traer porque ejemplifica muy bien ese rollo, ese estilo de comunicación de nuestra generación, que al final es el manifiesto de lo que creemos en Macin, ¿vale? Vamos a darle por aquí. No, el sonido... ¿No está funcionando el sonido? Bueno, no pasa nada. Si no, nos imaginamos un vídeo de 1 minuto súper chulo y si no, de más adelante lo ponemos sin ningún problema. Como decía, a ver, el propósito de este vídeo era ejemplificar un poco el manifiesto o el rollo que traemos sobre la mesa en Macin, ¿no? Esto ya, bueno, ya lo he introducido. ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto de Macin? ¿Qué he venido a contaros hoy? Igual, de nuevo, ya está más que introducido. Como decía, Macin es una consultora generacional especializada en la generación Z. ¿Por qué está subrayada la generación Z? Porque nuestra voluntad es ir evolucionando con las nuevas generaciones que surjan. Ya está la alfa, de hecho ya veíais en esos vídeos gente de 10, 11, 12 años. Esos, para matizar, todavía estarían dentro de la generación Z. La generación Z iría del 1994 a 2010. Pero sí que es verdad que ya se está estudiando a nivel del consumo a la generación ANFA. Por lo tanto, también es relevante y nuestra voluntad es ir evolucionando, porque vemos que en estas generaciones se impulsa lo que nosotros llamamos la disrupción, ¿no? Esa disrupción generacional que hace que este contexto de cambio, este contexto cultural en el que vivimos, que cada vez es pues, mayor, más rápido, ¿no? Se acentúe y se acelere. Al final, nuestro propósito en Macin es aprovechar toda esta disrupción que traen las nuevas generaciones, es decir, tema sostenibilidad. Quizás no lo hemos iniciado nosotros, lo han iniciado nuestros padres, nuestros hermanos mayores, ¿no? Pero sí que estamos acelerando esta tendencia. Entonces, aprovechar todas estas disrupciones, todas estas fuerzas de disrupción para generar cambios estratégicos en las organizaciones con las que trabajamos, que a fin de cuentas generen como cambios positivos tanto para nosotros como para el planeta y las personas. Ahora, más adelante, veremos que es algo que se valora mucho en nuestra generación, esta parte del propósito del aporte social y tal, ¿no? Como decía, yo dirijo esta parte de la CRU, que es el trabajo, contacto directo que tenemos constantemente con los jóvenes, ya sean centros educativos, en nuestras redes sociales. Es una parte más que clave para nosotros, es decir, en Internet veréis miles y miles de datos y de estudios de la generación Z. El 53% es así, el 52% es asá, pero creo que la clave, como decía antes, es de manera genuina escuchar, trabajar mano a mano con esa generación, y es un poco lo que intentamos transmitir con las organizaciones con las que trabajamos, desde instituciones públicas hasta centros de estudios o marcas, ¿no?
Quiero hacer aquí un matiz, ¿vale? Porque probablemente haga alusión a este concepto más adelante en la presentación, que es el concepto de cultura. El concepto de cultura tiene una concepción un poco en la sociedad, pues muy asociada a todo lo que son las artes, pero sí que es verdad que si nos vamos desde un punto de vista sociológico, nosotros en Mazing, cuando hablamos de cultura, nos referimos a todas esas formas de pensar, de hacer, es decir, todos los comportamientos, incluso todos los objetos, ¿vale? Aquí nos lo dice Jordi Hurtado, es un tuit fake, ¿vale? Pero Jordi Hurtado como poniéndonos ahí en el sumum del conocimiento. Y por lo tanto quería hacer este matiz para que nos alineemos aquí y entendamos cuando hable de cultura lo que es, ¿no? ¿Qué pasa con esta cultura en 2021? Que como todos sabremos está cambiando más rápido que nunca. Hay más cambios, con mayor rapidez, más ruido en todo este contexto y para nosotros muchas veces es agobiante, ¿no? Es decir, todo esto de Internet, la pandemia, la situación que hemos vivido, pues nos acelera, nos genera ansiedad muchas veces. Pues imaginaos para las organizaciones o para las empresas más tradicionales lo que les cuesta con esa gran estructura que tienen abrazar este cambio y adaptarse a todo este cambio, ¿no? Pues un poco lo que intentamos hacer. Todo esto nos trae una situación de mayor brecha generacional también. Como digo, lo característico, ya lo decía la presentadora antes, lo característico de nuestra generación es que es una generación, diría, cuasi nativo digital. Abraza y nace desde el primer momento con las redes sociales y con lo digital por ahí. Y esto ha generado pues, una separación entre generaciones, o por lo menos una falta de entendimiento entre generaciones, que más allá de pensar que se puede solventar, yo soy partidario de pensar que se puede solventar, pues sí que nos muestra ciertas situaciones como las que vemos aquí. Algunas desde un punto de vista más laboral, profesional o incluso social. Aquí traíamos dos ejemplos más relevantes para lo que tratamos de hablar hoy, que es el tema del comercio físico y tal, ¿no? Ahora, por ejemplo, que vienen las compras navideñas y tal, ¿no? Pues bueno, veíamos un titular de que la generación Z realizará las compras navideñas a través de redes sociales. Esto, por ejemplo, a mi madre es algo que le vuelve loco. Es decir, no entiende, o hay ciertas personas que no entienden, es que ese cariño, ese gusto de ir a las tiendas, ¿no? En esta época navideña, de pasear por las calles, haya cambiado. Pues como digo, esa falta de entendimiento se matiza en muchos aspectos, ¿vale? ¿Qué es lo que empezaría ya, para empezar a hablar en clave de tips, a decir a las organizaciones, a los negocios que nos estén escuchando hoy, a los emprendedores, emprendedoras? Es que necesitamos vivir en ese cambio, necesitamos entender ese cambio y solo así adelantarnos a él. ¿Qué me refiero con esto? A día de hoy tenemos miles de herramientas, ¿vale? Por ejemplo, en Twitter hay herramientas incluso gratuitas como Twitter Advanced Search, que lo que puedes hacer es empezar desde ya a intentar escuchar qué es lo que está pasando ahora mismo y de lo que se está hablando ahora mismo. Entonces, esa voluntad de intentar adaptarse, sé que puede ser agobiante a veces y puede ser un abismo muy grande, pero intentar escuchar y estar un poco en la ola, ¿no? del cambio es más que necesario. ¿Por qué? Porque así no, al final nos vamos a acabar convirtiendo en lo que llamamos nosotros organizaciones zombie. Son organizaciones que quizás sin mala voluntad, pero se han quedado un poquito atrás y están intentando adaptarse a todo este contexto de cambio y sobre todo lo grave es que nuestra generación las percibe como organizaciones zombies. Las percibe como organizaciones grandes, tradicionales, muy alejadas a ellos. Entonces aquí, primer warning, primer aviso, y ya es buena intención, ¿no? Es un buen paso el estar aquí escuchando esto. Y si aún no se había conseguido convencer, ¿no? del rol, de la importancia de nuestra generación, y para que entendáis un poquito más el peso que tiene, actualmente, bueno, en un censo del 2020, ¿vale? Son datos del INE, hay 7,3 millones de Zetas en España. Esto ya no va a crecer, es un dato que obviamente al estar nuestra generación a partir de 2010 no va a crecer, pero lo que sí que lo va a hacer es el poder adquisitivo que vamos a tener. Ya lo tenemos a día de hoy, yo lo tengo con 22 años, ahí veis gente de 10 años que decían que no tenían tarjeta de crédito, que no iban a comprar, creo que es obvio, ¿no? Pero en 5 o 10 años sí. Yo en 5 o 10 años voy a tener muchísimo más poder adquisitivo, voy a poder tener mucho más peso de compra en la sociedad, por lo tanto, ya sea porque impulsamos muchos de estos cambios culturales que hablábamos antes, porque hay otros que aceleramos, porque vamos a ser las personas que van a estar liderando estas empresas, liderando estos puestos de dirección, pues bueno, creo que merece la pena escucharnos y entender a esta generación, ¿vale? Aquí os traigo dos ejemplos que me gusta siempre traer, que no sé si la gente que nos está viendo los reconocerá. Por un lado vemos una carátula de un documental que se llama Seaspiracy, de Netflix, que se popularizó bastante sobre todo en la pandemia o después de ella, y My Real Food, ¿vale? Que probablemente os sonará, es una aplicación bueno, del movimiento Real Food, de comida real, comida saludable, ¿vale? Para no entrar mucho en matices. A priori, digamos, más allá del tema de la comida, ¿qué puede tener esto en común, ¿no? Pues para mí tiene mucho en común y es que siempre decimos que nuestra generación tiene un gran poder de influencia en otras generaciones. En el vídeo de antes lo veíamos
ese conflicto que decía, ¿no?, la chica, por ejemplo, que no le gusta que su madre compre por ella porque pues le va a comprar algo que no le va a molar, ¿no? Pues creo que sí que hay cierta relación y ciertas dinámicas en el entorno de casa entre nuestra generación y otras generaciones. De hecho, aquí traemos unos datos que nos gustan mucho de nuestras compañeras y amigas de Marcas con Valores, de 21 gramos, son una consultora de consumo consciente y de sostenibilidad, que están en Madrid. Veíamos cómo, aquí no se va a ver muy bien el dato, pero básicamente lo que ratifica y un poco lo que nos intenta enseñar es esa evolución entre la influencia que tenemos nosotros como jóvenes en la decisión de compra de casa. Ya sea en, pues eso, yo por ejemplo, el tema de My Real Food, a mi madre le metió en la cabeza lo de ir con el escáner del móvil por el supermercado escaneando los productos. Y esto es un hábito que ella ha adquirido a raíz de esta tendencia que yo en redes sociales consumí, que yo entendí y que se lo he traspasado. El tema de Seaspira sí que es un documental que habla sobre un poco las consecuencias de la pesca comercial. Más de lo mismo, le he metido un poco el chip en la cabeza a mi madre, ¿no?, sobre lo perjudicial que puede tener ciertos productos o ciertas formas de hacer las cosas, y ese hábito está cambiando en su cabeza. Por lo tanto, de nuevo, la generación Z es relevante también a nivel transgeneracional, ¿vale? Y esto es algo que hay que entender. Y por todo esto, y ya acaba aquí un poco esta introducción y ya nos vamos a esa parte más de claves y de tips, creemos que es súper necesario y súper clave trabajar mano a mano con esta generación. Luego veremos cómo. Es tan fácil como tener gente joven dentro de tu equipo, es tan fácil como salir a la calle a escucharla, pero no es trabajar para los jóvenes, no es un egoísmo de, oye, yo quiero tener los mejores productos para mí, las mejores marcas, sino un punto de trabajar mano a mano entre generaciones, ¿no?, y esa diversidad generacional y que se nos escuche. Lo bueno, buena noticia, como decía, es que ya está aquí la gente conectada hoy. Es un buen primer paso y, de verdad, mi más sincera enhorabuena. Dicho esto, como digo, me gustaría pasar a esta parte más de dar un poco de claridad en torno a cómo se comporta nuestra generación, desmontar ciertos mitos que creo que es importante que se haga hoy en este foro en el que estamos, ¿vale? El primero y más que obvio es que somos hijos de nuestra época, es decir, como cualquier otra generación, ya sea cuando había guerra, después de la guerra, somos hijos del contexto en el que hemos nacido y de las circunstancias en las que hemos nacido. ¿Qué es el mayor agravante, por decirlo de alguna manera, o condicionante de nuestro contexto? El tema digital, como hemos mencionado. Aquí queríamos traer, y creo que es muy interesante esta perspectiva, cómo se ve o cómo se percibe nuestra generación, o con qué adjetivos se denomina nuestra generación. Porque, como decía antes, siempre vemos miles de estudios que dicen la generación Z le gusta la personalización, la generación Z es súper digital. Pero a mí lo realmente relevante son cómo se ve, aunque obviamente luego estudiemos en esa faceta más irracional, ¿no?, de cómo consume y de cuando no está pensando en las cosas. Estos son verbatim, son palabras que han salido de una sesión que hicimos para un estudio, en este caso de alimentación. Nuestra generación se percibe como empoderada, es decir, considera que si tiene la suerte, ¿no?, que esto siempre me gusta matizarlo, de tener un móvil como tengo yo aquí, tener acceso a Internet y a las redes sociales, puedo ahora mismo crear una cuenta de una marca de ropa, ahora mismo empezar a subir fotos y empezar a generar esa marca, ¿no? Entonces, bueno, una generación empoderada, una generación que se percibe como diversa, que quiere diferenciarse, que tiene ese individualismo. Es una generación que se considera también como consecuencia de todo esto conectada, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis una ristra de adjetivos que, bueno, con lo que digo, me gusta ofrecer esta perspectiva generalmente como desde dentro cómo se percibe esta generación. Como decíamos antes, somos nativos digitales, entre comillas, ni toda nuestra generación lo es. Y además este concepto no es que me guste especialmente, pero sí que me gusta traerlo de que somos dilema nativos, ¿vale? A lo largo de las siguientes diapositivas veréis que habrá cosas que incluso os parezcan incongruencias, ¿no? Es decir, no se puede tratar a la generación como un todo y sobre todo no se puede tratar a la generación o estudiar a la generación solo en su faceta racional. Que dice, oye, yo quiero, como en los vídeos, ¿no?, yo quiero consumir ropa súper ecológica, yo quiero tal. No, hay miles de tensiones que conviven en nuestra cabeza y que vienen al final del acceso a toda la información que tenemos. Es decir, yo sé que la pesca, como veíamos antes, comercial, es negativa, pero es que me encanta el marisco o me encanta tal, ¿no? Entonces, hay miles de tensiones que generan el acceso a toda esta información que tenemos, que son clave que las entendamos para entender el contexto de la generación Z. Algunas de estas tendencias más importantes, o tensiones, diría, y que luego vamos a ver cómo aplican al consumo, pues sería entre la identidad y la pertenencia. Es decir, quiero separarme de los demás, quiero ser un individuo distinto, me veo en las redes sociales que puedo crear una marca personal súper potente, vestirme distinto, subir mi propia música, pero sigo queriendo entrar en un grupo social que me acoja, ¿no? Por ejemplo,
El tema del esfuerzo y la inmediatez. De nuevo, veremos que nuestra generación es una generación muy impulsiva. Todo esto viene también de Internet. Pero me quiero esforzar, quiero ganarme mi trabajo y, como decíamos antes, me siento empoderado y creo que voy a poder, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo esto es clave que lo entendamos, porque vivimos en un contexto que está intentando transformarse digitalmente, como mencionaba antes mi compañero, pero que aún está perdido en el camino. Entonces, tenemos miles de tensiones en nuestra cabeza que hay que entender, ¿no? Simplemente para acabar, ¿no? Y para acabar esta parte de contexto, me gustaría dar claridad, y creo que es súper importante que se haga, de que cada Z es un mundo. No se puede tratar a nuestra generación como una generación homogénea, ¿vale? Es una generación más heterogénea que nunca. Es una generación que se comporta por comunidades, por lo tanto la segmentación de decir yo voy a chavales de 16 a 18 años que son de este tipo, no funciona, porque en el entorno digital no funciona así. Yo puedo estar siguiendo a Bad Bunny, siempre pongo el mismo ejemplo, pero a la vez una cuenta de ganchillo y que me gusten ambas cosas. O estar haciendo una camiseta, un jersey con ganchillo de Bad Bunny. Es una generación más ecléctica y más diversa que nunca, ¿no? Entonces, es un ejemplo un poco absurdo, pero para que entendamos, ¿no? Entonces, hay ciertas preguntas que nos podemos hacer para empezar un poco a segmentar esta generación de una manera no tan tradicional, no tan demográfica, que por supuesto esas variables para empezar pues sí que te ayudan, ¿no? Es decir, qué valores o qué creencias representan su forma de consumir contenidos o productos, pero yo como individuo y la gente de mi comunidad, no toda la generación, ¿vale? ¿Qué nivel de conciencia o de implicación tiene con ciertas causas? ¿Qué causas valora? ¿En qué entornos es activista? ¿Vale? ¿Qué tensiones, como veíamos antes, vive con más intensidad? Es decir, ¿qué cosas le fastidian o qué cosas le pican cuando está consumiendo? Entonces, bueno, aquí os dejamos una serie de preguntas que todos estos negocios, cuando estemos pensando en dirigirnos a la generación Z, pues deberíamos hacernos en nuestras cabezas. Ya llegados al siguiente paso, ¿vale? Ya hemos presentado lo que es la generación Z a rasgos generales. ¿Cómo aplica esto al consumo? Os traeríamos aquí dos macrotendencias, o diría más bien dos características, ¿vale? Que, como digo, intentaré matizar que no es 100% así en todos los casos. Ya lo veíamos en el vídeo, las contradicciones que había constantemente. Y el primero que pongo en tela de juicio, ¿vale? Es el tema de la sostenibilidad. ¿Somos una generación sostenible? ¿Somos una generación que se considera sostenible? Pues vamos a verlo, ¿no? Con datos. Aplicándolo al contexto que teníamos hoy, que es el contexto del comercio local, del comercio pequeño, ¿vale? Nosotros hace cuestión de 3-4 meses hicimos un estudio sobre la sostenibilidad y nuestra generación con una muestra de unas 400 personas de toda España y distintas herramientas de investigación. Por lo tanto, los datos que vais a ver de aquí en adelante son de ese estudio nuestro propio. El 83% de los Z cree que las empresas pequeñas son más sostenibles, ¿vale? Por aquí empezamos ya a ver claves de tips, empezamos a ver cosas interesantes de, oye, el comercio local, el comercio pequeño sí que puede tener oportunidades con nuestra generación, y ahora veremos incluso algún ejemplo. Para este estudio también lo que hicimos, que fue muy interesante, fue entrevistar a distintos influencers o personalidades, lo que llamamos Key Opinion Leaders, en todo este entorno de la sostenibilidad. Hubo una cuenta en Instagram que veis ahí que se llama Marcas de Puta Madre, ¿vale? Perdonad, no podía evitar decir esa palabra diciendo el nombre, ¿vale? Que creció muchísimo durante la pandemia. Y esto me parece especialmente interesante porque ellos lo que hacían era dar voz y dar imagen a las marcas pequeñas con propósito social y propósito medioambiental. Y creció muchísimo, ¿no? Entonces, lo que dicen ellos es que se pone un poco en tela de juicio que las grandes organizaciones, cuando están produciendo cambios, ¿no?, sea de una manera real, de una manera con un propósito real, y sobre todo que las figuras de referencia en nuestra generación están cambiando. Lo mismo, mi marca como referente ya no es Oreo o ya no es Amazon, sino es, como nos decía Marta aquí, una de las personas que investigamos, un grupo de ganaderos en España que a nivel de comercio pues les admiro mucho los valores que tienen y cómo hacen las cosas, ¿no? Me parece pero que muy interesante este dato. De nuevo, vemos aquí, y nos gusta traer sobre la mesa esa tensión, traer de nuevo las tensiones de las que hablábamos antes. Hay un dualismo entre, oye, yo como consumidor, como consumidora, tengo el poder con mis decisiones de cambiar un poco lo que está pasando, el entorno, pero también lo achaco a las grandes corporaciones, a las grandes organizaciones, incluso a las instituciones públicas. Ahí hay cierta tensión que sí que es verdad que vemos que en el consumo hay muchas tendencias de mostrar nuestro activismo con las decisiones de compra que hacemos, pero sí que seguimos echando balones fuera, ¿vale? Y no sería justo yo si hoy dijera que nuestra generación es 100% sostenible, 100% demandante, ¿no? Entonces, bueno, para dar un poquito más de claridad en este aspecto.
Sí que es verdad que un dato muy curioso que sacamos era que el 87% de nuestra generación considera que tiene hábitos sostenibles. De nuevo, en este estudio que hicimos, y en este caso con una muestra un poquito mayor. ¿Qué llamamos? Porque sí que tuvimos matizar, ¿no? Creo que aquí también hay un tema que es qué es la sostenibilidad y todo esto que no nos gustaría meternos hoy porque es un jaleo. Pero lo que entendían por hábitos sostenibles era que hábitos en los que ellos ya con cierta conciencia estaban haciendo algo generando menos impacto negativo. Es decir, comprándome, como decía la compañera antes, ¿no? Comprándome ropa de segunda mano, ¿vale? O comprando un móvil de segunda mano, un móvil de estos que ya vienen reciclados, pues ese tipo de cosas. Por lo tanto, aquí vemos que en la faceta racional sí que nos consideramos sostenibles. ¿Qué pasa luego en la toma de decisiones, ¿no? Pues que entran más factores. Factores emocionales, factores de la agilidad, de que quiero esto ya y lo quiero a un precio barato. Y ahí es donde se generan esas tensiones de las que hablamos antes y que es clave de entender, ¿vale? Porque, por otro lado, también vemos y valoramos que las marcas de nuestro alrededor están siendo más sostenibles o están queriendo ser más sostenibles. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Creo que ahí hay algo bastante interesante. De nuevo, trayéndonoslo al contexto de hoy, ¿no? Del comercio local, del comercio físico, se está produciendo lo que nosotros llamamos Back to Basics, era digital remix, ¿vale? Remix como un poco en este tono de las canciones de reggaetón de día de hoy. Y es que está habiendo esta vuelta, con este perfil de consumidor consciente, esta vuelta al consumo de proximidad, al consumo local, al consumo con valores, a esa naturalidad. Entonces, se está produciendo un efecto bastante paradójico, es que estamos en un contexto en el que temas como blockchain, como la inteligencia artificial, están influyendo en el entorno de consumo que tenemos, pero es que también otras tendencias como la alimentación de cercanía, ir a la panadería de abajo, o ir al herbolario de mi pueblo, o ir a una tienda, ahora veremos, de productos a granel, también están confluyendo en este contexto. Entonces, es muy interesante entender que efectivamente aquí hay oportunidades, ¿vale? Aquí vemos que el 68%, además, para rectificar que después de todo esto de la pandemia y el contexto que estamos, hemos tenido ese momento para reflexionar y para replantearnos nuestros hábitos. Veíamos también antes una chica que decía que en el último año empezó a consumir ropa de segunda mano. Esto es así, esto se ha producido, ¿no? Entonces, aquí teníamos este dato de que el 68% de nuestra generación, después de la pandemia, ha incorporado un hábito que puede considerar sostenible. Por lo tanto, check, ahí tenemos oportunidad. Y como decía, traemos aquí un ejemplo que nos encanta, que es los chicos de Unpacked. Unpacked es una tienda de productos a granel, se denominaban que eran el primer supermercado Zero Waste de Madrid o de España, no me acuerdo exactamente. Al final lo que hacen ellos es vender aquellos productos que podemos encontrar en el supermercado, pero sin empaquetar, y que los puedas comprar. 100 gramos de pasta, 200 gramos de arroz, un jabón en una pastilla, ¿no? Y diréis, bueno, esto antes incluso se podía ver hace unos años, como toda esta tendencia de los herbolarios y tal, hace 5 o 10 años, de una manera incluso más negativa, ¿no? Asociados a movimientos distintos. Pero es que esto es lo básico, esto es lo esencial del consumo. Es que hace no tanto esto era lo normal. Y para mí me parece lo normal, ¿no? ¿Qué me parece interesante? Que Unpacked, y como hablábamos antes, con este modelo de negocio que a priori podría ser tan tradicional, se ha digitalizado. Tiene una comunidad de redes sociales muy interesante y tiene un e-commerce que funciona genial. Por lo tanto, oye, repensemos nuestra experiencia. Puedo tener una tienda física en la cual tengo a 2 personas que tratan fantásticamente a la gente y que sea un placer al entrar a la tienda en Madrid, que me traten súper bien y que compre ahí el producto, pero es que luego el e-commerce funciona fantásticamente. Entonces, repensemos la manera de hacer las cosas. Y luego hay otro punto que me parece muy interesante, es, bueno, cada compra que tomo, o sea, cada compra que realizo, perdonad, es una expresión de quién soy, ¿no? De cómo soy. Están muy relacionados los valores, es decir, tanto si son valores positivos como si son valores negativos, como decía antes, con el consumo, ¿no? O sea, aquí traíamos un dato, ¿no? Que es a la hora de elegir entre 2 marcas que me ofrecen el mismo precio y la misma calidad, ¿qué valorarías? Una marca que tiene unos valores, o sea, que tiene unos valores y que tiene unos propósitos, ¿no? Valga la redundancia, o una marca que no los tiene. Pues creo que esto es bastante obvio. De nuevo, vemos aquí la faceta más racional, que cuando se nos da esa opción y cuando podemos pensar en ella, tomamos esta decisión. Por lo tanto, bueno, de nuevo creo que aquí toda esa cercanía, toda esa tradición, toda esa cercanía con la historia, con las personas que tienen los comercios pequeños, es algo que no podemos perder. Y más allá de empezar a comunicar e intentar aparentar más grandes de lo que somos, o que somos una empresa súper consolidada y tal, creo que lo potente es que empecemos a comunicar desde la historia que hay. Soy una carnicería, ¿no? De aquí de Valencia y tengo mi producto y tengo más de 60 años de historia, pues cuéntalo. Cuéntalo cuando la cagas, con perdón. Cuenta las cosas que quieres mejorar y que no has mejorado. Eso es algo que se valora muy, pero que muy positivamente.
porque esto me lleva al segundo punto, que es que queremos conectar y conocer con tu marca, ¿vale? Conoceréis el típico check azul que empezó en Twitter y que ahora también está en Instagram, que es un poco el modo de verificación de las cuentas que tienen cierta influencia, ¿no? De cómo verificarlas. Pues este modo de verificación a futuro va a ser algo más que necesario. Nuestra generación necesita corroborar que lo que me estás diciendo, que eres súper sostenible, que haces las cosas súper bien, es verdad. Por lo tanto, no sé si es el cheque azul o es otro método, aquí ofrecíamos nosotros un método alternativo, pero va a ser más que necesario ganar esa credibilidad, esa transparencia y esa coherencia con lo que me estás diciendo. Porque si no, a día de hoy tenemos acceso a la información para desmontarlo en 0, ¿no? Como diríamos. Y como digo, la coherencia y la autenticidad generan mucha atracción. Por lo tanto, los comercios pequeños, como digo, simplemente intentemos mantenernos coherentes con esos valores que tenemos, ¿vale? Aquí vemos un dato que me parece muy interesante, que es que cuando una marca, aunque haya fallado, aunque haya cometido un error garrafal, admite su error y da la cara de una manera genuina, de una manera transparente, no se percibe mal. Veis que el 40% consideran que son valientes, que esa marca es valiente y que lo valora. Entonces, en vez de intentar taparlo, como ha pasado muchos escándalos con marcas tradicionales, ¿no? Y muy grandes, ¿no? Seamos humanos, seamos transparentes y admitámoslo, ¿vale? Aquí, bueno, profundizamos un poquito más en el tema, pero sí que quería parar un poco en otros aspectos que se pueden trasladar más a lo que es el comercio físico. Aquí traemos un ejemplo que nos encanta. La Huerta de Aranjuez es una frutería, es una tienda de fruta, de productos de fruta y verdura, que está en Aranjuez, en Madrid, ¿vale? Y que veis que tiene 15.000 seguidores. ¿Por qué tiene 15.000 seguidores? No porque todo el mundo del pueblo les haya seguido. Tiene 15.000 seguidores probablemente de gente de fuera, que les gusta, que consume su contenido, porque es un contenido muy humano, muy genuino, en el cual cuentan la historia, veis la gente detrás de la marca, los procesos de cómo producen pues su fruta, las distintas iniciativas que hacen, muestran caras, muestran historias y todo esto funciona muy bien. Y de nuevo vemos que sí que hay oportunidad y que sí que bueno, el propósito que tenemos hoy aquí, ¿no? Pues que se puede cumplir y que se va a poder cumplir. Ya para acabar, aplicado ya a esta tercera fase, como os decía, en el comercio físico, ¿qué podemos aprender de todo esto? Es decir, ya hemos entendido a la generación Z, sabemos que es una generación muy heterogénea, difícil de estudiar, pero que la clave está en escucharla, one on one, ¿vale? Hemos visto los valores que puede tener en torno al consumo, hemos puesto un poco en tela de juicio el tema de la sostenibilidad, pero con respecto al comercio físico, ¿qué podríamos aprender? Traemos 2 puntos. Primero es el concepto phygital, ¿vale? Que es verdad que suena un poquito mal en castellano, pero bueno, es phygital en inglés, que al final es un marco integrador entre la experiencia online y la offline, ¿vale? Es decir, mezclar todos esos puntos de contacto que tenemos con el consumidor en digital y presencial para potenciar la experiencia que tiene con nosotros. Ahora veremos cómo y veremos un ejemplo muy guay. Bueno, aquí vemos una foto. Ha habido muchísima tendencia con la pandemia con el tema de los videojuegos, de posicionamiento de marcas dentro de los videojuegos, al igual que lo venía haciendo dentro de las películas. Entonces, bueno, para mí, ahora veréis que eso es el último paso, es lo más complicado y creo que ni siquiera es lo más productivo y sí que hay cosas pequeñitas que podemos hacer como negocios. Aquí llegamos al gran, bueno, aunque se vea un poquito mal, llegamos al gran mito que queríamos desmontar hoy, que es que nuestra generación, como bien decías antes, no es 100% digital. Sí que hay miles de puntos de contacto, miles de aspectos de la experiencia física, impersonal, que valoramos. Entonces, más allá de separar lo que es en online y en offline y pensar que voy a conectar solo contigo en las redes sociales y en Instagram, pensemos en qué aspectos de la experiencia en persona sí que valoramos positivamente, porque para mí personalmente es una balanza. Es decir, la cercanía, el trato humano, la personalización que me ofrece ir a la panadería de mi pueblo y que me llamen por mi nombre, ¿vale? Sería un paralelismo con el que hablábamos antes, ¿no? De la inteligencia artificial que reconozca todos tus datos, sepa lo que te gusta consumir. La esencia de eso nos gusta. O sea, a mí me gusta ir a una tienda de mi pueblo y que me llamen por mi nombre y que me reconozcan, ¿vale? Eso está en un lado de la balanza. En el otro que está esa agilidad, por ejemplo, de poder pagar yo con el móvil en 30 segundos, ni eso ni siquiera. La seguridad que me ofrecen métodos como blockchain o nuevas tecnologías que están surgiendo. Entonces, es una balanza y el punto está en saber combinar las ambas, que no es fácil, pero creo que de nuevo vemos aquí que hay esperanza, ¿vale? Sobre todo porque se están repensando todos los puntos de experiencia y cómo se consumen las cosas. Aquí, de nuevo, trayéndonos al contexto actual, compras de Navidades, ¿no? Vemos aquí el mismo ejemplo de unas chicas mirando los Funkos, que son unos productos pequeños, ¿no? Como unas estatuillas que han salido de muchas películas desde hace un par de años,
Quizás yo voy ahí, veo en la tienda de juguetes los Funkos y luego me voy a Amazon y lo compro. Quizás porque sea un poquito más barato. Quizás simplemente porque me fío más y quiero ver las valoraciones que tiene la gente. Bueno, son cosas que nos puede parecer inexplicables, pero que realmente están sucediendo. Entonces, todo este paradigma del consumo se está repensando. Como decía antes, hay un punto final que para mí yo considero que es el sumum, y creo que hay marcas que hacen mal en saltarse todos los pasos entre medias, irse al extremo de la digitalización, que es entrar en videojuegos. Animal Crossing, que es un juego que tienen muchos años también, ha habido varias marcas que han intentado entrar. Quizás la base de lo que hacían pues tenía sentido, es decir, oye, la atención de los jóvenes está ahí, están usando los videojuegos, pues me voy a meter ahí. Pero yo creo que el método no es ese. Ahora veremos un poco el punto, ¿no? Por ejemplo, H&M recreó una isla en Animal Crossing para reciclar ropa. H&M sabréis que estaba empezando muchas iniciativas de upcycling, de reciclar su ropa. No está repensando tanto su modelo de negocio desde la base, y entonces, bueno, para mí eso es un fallo, ¿no? Simplemente me voy al último paso de estar en los sitios que molan, hablar en tonos que molan, y no estoy pensando de verdad cuál es la base de todo esto. Aquí traigo dos ejemplos que para mí, de nuevo, son muy buenos y que podemos extrapolar a cualquier tipo de negocio que tengamos, que es una tienda que montó Nike en San Diego, creo que era, y luego también en Los Ángeles, ¿vale? Que era una tienda en la cual prácticamente no podías comprar nada. Es decir, tú lo comprabas y está algo que se está produciendo, lo compras por internet y lo recoges en la tienda. La tienda era más como un showroom, una experiencia brutal en la cual tú te podrías probar los productos, había una música increíble, había contenidos audiovisuales. Entonces, el repensar la experiencia física como una experiencia también de quizás no solo voy a comprar, sino a vivir una experiencia, creo que también es algo importante, ¿no? Y aquí vemos otro ejemplo que es un showroom de Glossier, ¿vale? Que es una marca de productos cosméticos. Un showroom que funcionó muy bien, ¿vale? Estos en este caso sí que lo hicieron sobre todo en Europa, al cual tú ibas a probarte aquellos productos que quizás no te había dado tanta confianza comprarlo en Amazon o en el entorno digital y necesitabas vértelo y probártelo y que alguien te atendiese bien y te recomendase uno, ¿no? Entonces, de nuevo, combinemos lo digital con lo físico, ¿vale? Como digo, el Customer Journey tradicional se ha redefinido, o sea, tiene más puntos de contacto que nunca. Simplemente hay que observar, que conversar y trabajar con el Z mano a mano para entender cosas como que el entorno online y el offline están más difuminados que nunca. O sea, esto es un jaleo brutal. Aquí os dejamos algunas preguntas que os podéis hacer, ¿vale? Desde la pre-experiencia o el pre-momento de compra hasta el post. Es decir, en el pre, ¿cómo puedo impactar con contenidos de valor? Y ahora me consta que la siguiente persona, que creo que es Belén, hablará sobre contenido en redes sociales y cómo aportar del valor en las redes sociales. Luego, durante la experiencia de compra, cómo desarrollo una experiencia brutal y que conecte de verdad, y después cómo me mantengo aportando todo este valor, ¿vale? Entonces, pensemos en todo el recorrido desde antes de la decisión de compra hasta después, porque todo eso es relevante y en todo eso podemos combinar estos canales online y offline, ¿vale? Y el segundo y último punto que quería traer en todo esto de la experiencia física, que es el tema de las experiencias físicas, lo que llamamos 360, coherentes con tu marca. Y aquí queríamos traer un poco el tema del propósito y tal, que veremos más adelante. Y haciendo una búsqueda simplemente de 30 segundos, un minuto, ¿vale? Vemos muchísimos titulares que pueden chocar de, oye, la generación Z no es que siga consumiendo en tienda física, sino que para muchas cosas prefiere la tienda física. ¿Cuál es para mí el truco de todo esto, de estos titulares, el matiz? Es que realmente preferimos la tienda física, pero quizás no para comprar, o no exclusivamente para comprar, ¿vale? Estos son datos cualitativos o datos o verbatims que nos dice lo de la derecha, gente de nuestra comunidad, ¿vale? Que nos hacen repensar qué está pasando en la tienda física. Quizás yo no voy, compro un producto y me voy a mi casa, no. Es que lo mismo voy a la tienda física para probarme algo, para comparar con algo que he encontrado en Amazon, para inspirarme en esta época más de compras, ¿no? Esta semana también con el tema del Black Friday y tal, pues estamos un poco ahora en la pomada. Incluso para comparar precios, como digo, ¿no? O incluso como un plan de ocio. Es decir, los centros comerciales, por ejemplo, a mí hay un paralelismo que me parece, que creo que teníamos por aquí un poquito más adelante, que es el tema de las cafeterías del Corte Inglés, ¿vale? Que es para mí el ejemplo del paradigma genial. Es decir, abrir un modelo de negocio alternativo en torno a tu tienda física, mucho más posicionar lo que es la experiencia. Yo ya no voy al Corte Inglés a comprarme los calcetines tal o la corbata tal, sino como plan de ocio para estar con mis amigas, para estar con mis familiares, lo cual me parece bastante interesante. Y digo yo, ¿cómo no va a cambiar todo esto la manera de plantear la estrategia y la experiencia de compra en tu tienda, ¿no?
Entonces, por favor, cambiemos ese chip, cambiemos esa mentalidad, porque de verdad que está cambiando. Aquí traíamos otros 2 datos que me parecen geniales y lo puedo ratificar con algo verídico que he hecho yo, ¿no?, hace poquito. Es que el 52% de las personas, cuando están comprando en una tienda, personas de nuestra generación, usan el móvil para comparar precios con otras tiendas, ¿no?, lo que mencionábamos ahora. Hace poco estaba yo en una tienda de estas de productos de electrónica comprándome unos cascos que me encantan para currar ahí aislado. Y estaba comparando precios con Amazon y con otras plataformas. Y finalmente no lo compré en la propia tienda, a pesar de que había ido y había conducido 20 minutos, y lo compré en el entorno digital. Entonces, lo que digo, son cosas que a priori puede parecer que no tienen sentido, pero que se están produciendo, ¿vale? Incluso un 51% de la gente usa el móvil mientras está en la tienda física para buscar cupones, ¿vale? Entonces, aquí también se nos pueden encender bombillas, ¿no? En Burger King, por ejemplo, esto lo usan mucho. Tienen una plataforma, o sea, tienen una aplicación con muchos descuentos. Y la gran mayoría, o sea, eres bobo si no usas los descuentos que tienen en la aplicación, porque es que llegas y tienes unos precios muchísimo mejores, ¿no? Entonces, más allá de que el ejemplo de Burger King nos parezca más o menos acertado, pues de nuevo, nos abre la perspectiva. Efectivamente, este es el ejemplo que decía antes. Se está evolucionando de la tradicional cafetería del Corte Inglés, que tú ibas, pues, después de currar porque estabas cansado, o había gente que iba a jugar a las cartas incluso, ¿vale?, a lo experiencial que tiene de por sí. Ahí ves el restaurante Street Show de David Muñoz, un restaurante un chef con varias estrellas Michelin, que está en la parte alta de un Corte Inglés, y que la gente va al Corte Inglés y probablemente haya consumo indirecto a raíz de eso, o que el modelo de negocio del Corte Inglés esté repensando más hacia lo inmobiliario, lo que sea, y ya viene dándose, ¿vale?, pero a lo experiencial. Entonces, de nuevo, repensemos. Sé que estoy repitiendo mucho el mismo concepto, pero es que repensemos, abramos la mente, porque esto está cambiando más que nunca, ¿vale? Y eso sí, creo que es clave, con todo esto el propósito que decíamos antes, que todas estas experiencias que creemos sean en coherencia con los valores de tu marca y con cómo te percibimos. Si hay mucho distanciamiento entre cómo te percibimos y la experiencia que me estás poniendo, por ejemplo de Burger King, si la tienda de Burger King, pues pongo una pradera, pongo unos árboles y te intento dar la apariencia de que soy lo más natural del mundo y tal, probablemente chirríe y aleje, ¿no? Entonces, entendamos bien cómo nos percibe la gente. Para mí 2 ejemplos perfectos son Honest Greens. Honest Greens es una cadena de productos de alimentación que podría considerarse, en cuanto a la velocidad con la que te lo sirven, comida rápida, pero todo es saludable y todo es orgánico, ¿vale? Desde el primer momento que entras en la tienda, eso es una foto real, es decir, la gente se le ve feliz, la gente que está currando ahí. Entonces es como muy coherente. Todo el entorno, ¿no?, los productos con los que hacen las mesas, cómo te sirven las bebidas, todo es muy coherente con cómo percibe la gente y con sus valores. Entonces me parece un ejemplo real y muy potente. Y el segundo sería Lush. Lush es una marca de cosméticos, creo que es británica, cosméticas naturales, ¿vale? Justo además esta semana por el Black Friday lo que han hecho es cerrar todas sus redes sociales para concienciar un poco de la toxicidad que generan las redes sociales, ¿vale? Parece un movimiento activista bastante interesante. Y la tienda es brutal. La tienda vives una experiencia genial. Más allá de toda esa parte experiencial de los olores y todo, es que te puedes probar muchos productos y todo es como muy coherente con este entorno. Pues ahí ves muchas plantas y tal, muy coherente con este entorno del naturalismo y todo esto, ¿vale? Y ahora sí, para acabar, porque bueno, he soltado una ristra de cosas, muchas ideas, muchos conceptos, ¿vale? Para un poco aliviar todo, traigo 2 últimos pasos que podría hacer cualquier negocio, cualquier persona que nos esté viendo hoy, para arrancar con esto desde ya, ¿vale? Y el primero, aunque pueda parecer muy obvio, es empezar a entender, escuchar y empatizar. Es decir, monta una sesión, esto es algo que hacemos nosotros constantemente, sin necesidad de tener un cliente detrás, convoca a 10 personas radicalmente distintas, de 16 a 20 años o de 20 a 24 años, invítales a tu casa, a tu negocio y escúchales, ¿no? Es decir, para mí no tiene sentido que, y esto se produce, aunque parezca una broma, se produce. Cuando quieres trabajar para una generación, muchas veces en los comités de marketing de las grandes corporaciones, es que ni siquiera escuchan esa generación. Es gente de 40, 50, 60 años tomando decisiones para un público de 20 años. Para mí es absurdo. Si quieres ligar con alguien, habla con esa persona, no hables con su prima o con su vecina del tercero, ¿no? Es una metáfora bastante interesante, pero es que es así. Entonces, bueno, invita a 10 personas a tu sala, escúchales con toda voluntad de escucha total, de tú a tú, y ese sería el primer paso. Y el segundo, y creo que es muy importante, es empieza tu proceso ya, empieza a comunicarlo ya. Ya sea si quieres ser más sostenible, si quieres comunicar de una manera más natural. Abre tu móvil, abre Instagram, sube una story y dilo, oye, lo que he estado haciendo hasta ahora quizás no ha estado tan bien, o admite el fallo y empieza a comunicarlo de una manera transparente, de una manera
humana desde ya, porque se puede y esto se va a valorar muy positivamente. Las stories, en Instagram Stories, duran 24 horas. La percepción de que eres una marca que estás intentando ser perfecta y que no conecta conmigo no se va a ir para nunca, ¿vale? Entonces, por favor, empecemos a actuar ya. Y esto sería todo. Gracias a ti. Bueno, tú decías cuando has subido al escenario, no tendré tanta experiencia, pero aquí vengo con lo mío. Felicidades, fantástica exposición. Gracias. Muy buenos datos y muy buenos tips, porque como bien has dicho, si alguien sabe cómo venderles o conquistar a los jóvenes de la generación Z, sois vosotros, ¿no? Bueno, lo intentamos. Yo creo que sí. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Tengo un par de preguntas del público que han llegado a través de la plataforma, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que a veces la etiqueta de generación Z es como poco flexible, porque yo yo soy boomer y ya, vamos, estoy casi más cerca de la anterior de los boomer. Total. Y me siento muy identificada por mi trayectoria con muchas de las cosas que cuentas de la generación Z, ¿no? Creo que a veces hay que, es una opinión muy personal, matizar un poco, porque ponemos una etiqueta a veces tan cerrada dentro de una generación que nos olvidamos de los matices, ¿no? Tanto en la mía como en la vuestra. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, muchas veces nosotros decimos que lo del Z es una actitud. De hecho, no solo trabajamos nosotros en proyectos para una marca que quiere comunicar con la generación Z, sino coger cosas como Twitch, por ejemplo, esta plataforma de streaming, y usarlas para refrescar un poco el entorno de la marca. Aunque luego vaya a ir para comunicar con gente de 40, 50, 60 años. Entonces, lo que dices es totalmente acertado. Estoy muy de acuerdo. Déjame que te traslade una pregunta de Marisa. Venga. Si hay algún elemento clave para poder acercarnos más a los adolescentes. Yo te diría que es un resumen de todo lo que has dicho, pero si tuvieras que quedarte con una clave, ¿cuál dirías que es? ¿La comunicación, la experiencia? ¿Cuál dirías? Claro, a ver, habría que matizar un poco qué consideramos claves a adolescentes, ¿no? Porque veíamos antes gente desde 12 años hasta, digamos, de 12 a 16, por consensuar un punto, ¿no? Vale. Siendo realistas, la verdad es que todo este tema de los valores y tal que hablábamos, en ese rango de edad es una adición, es algo que quizás sume algo positivo, pero no es el punto clave. Y ahí creo que el punto clave estaría en la parte comunicativa, es decir, estar en los canales en los que están y sobre todo entender cómo estoy. O sea, no estoy haciendo publicidad tradicional de diciéndote mira cómo mola mi producto y tal, que para eso ya tenemos los anuncios de la tele, sino aportando contenido de valor. Aportando contenido de pues, lo que le preocupa, vendo fruta, como decía antes, pues oye, hago recetas con la fruta, ¿qué recetas puedes hacer con la fruta? Te enseño los valores nutricionales del plátano, ¿no? Son boberías, pero contenido de valor y el cómo estás en esas redes sociales es clave. Y quizás en la plataforma que todos sabemos por los estudios que ahora es la plataforma estrella en esa franja 12-16, que sería TikTok, quizás una recomendación sería ábrete una cuenta, observa, sigue a tu público objetivo, a ver qué hace, cómo se mueve, y a partir de ahí piensa en cómo repiensa, que lo has utilizado muchas veces, 100%. Desaprende lo que has estado haciendo siempre en tu comercio y a ver cómo puedes conectar con ellos y con ellas, ¿no? Totalmente. O sea, es que es la mejor manera que siempre proponemos nosotros. Saca el móvil, descárgate la aplicación, tírate las horas que haga falta y entiende un poco esos matices. Exactamente, pero no hagas como H&M, por ejemplo, claro, ¿no? Que empiezas por el final y te saltas todos los pasos anteriores. Eso es, ¿no? Totalmente. La otra pregunta que tengo es de Manuel Amat y dice, es una pregunta... A picar. Piénsatela, sí. Tiene que ver con la sostenibilidad. Vale. La papelería de la esquina compra los bolígrafos en cajas de 100 unidades, ¿vale? Un solo porte, un solo packaging. ¿No te parece una incoherencia abrazar la causa de la sostenibilidad, muy alineada con la generación Z, y comprar un solo boli a través de Amazon, 100 portes, 100 packaging? Es una buena pregunta, o sea, ¿eh? Claro, o sea, entiendo. Te está diciendo que vale, el modelo antiguo es compro a granel y hago un único gasto en transporte, en huella de carbono si quieres. Sin embargo, si compramos de uno en uno una plataforma como Amazon y queremos llegar a ese volumen de 100, estamos haciendo 100 packagings y 100 transportes. ¿Dónde está la sostenibilidad aquí? En ningún lado. O sea, de hecho, hablamos de Amazon porque es una realidad, que es algo que se valora desde ese punto de la inmediatez, pero eso no quiere decir que sea el modelo de negocio más sostenible, ni que yo como persona esté de acuerdo. Es decir, yo personalmente, de hecho, no estoy de acuerdo en ese modelo de consumo, no consumo así, pero cuando hablamos de toda la generación no sería justo si nos etiquetase de ser los más sostenibles y tal. Entonces, efectivamente, no es sostenible. Se valora más estos modelos de a granel, de comercio local y tal, creo que es mucho más alineado con estos valores, pero la realidad es que no toda la generación lo valora. Entonces, también hay una labor de educar ahí, que a las marcas y a los comercios locales pequeños les tenemos que decir que educar también es importante. Otra que acaba de entrar ahora. Genial. Claro,
No te diría que es un tema polémico, pero sí bueno, que tiene mucho que solivianta, vamos a decirlo así. Total. Bueno, no paran de entrar, no sé, cortarme cuando no tengamos más tiempo porque esto no para. Lorena dice, a lo mejor puede parecer una pregunta agresiva, pero si nos convertimos en museos y no hay compra, ¿cómo se van a pagar a las personas, los alquileres? Claro, estará refiriéndose a ese Glossier y a ese Nike donde no hay interacción, ¿no? Claro. O sea, ahí está un poco el cambio de chip. Es decir, no significa que no vayas a vender y que simplemente, hombre, es que tienes que pagar 2.000 euros de alquiler, tienes que pagar a la gente que está ahí, obviamente es insostenible, es absurdo. La sostenibilidad también viene por la parte financiera. Es que lo mismo, tu tienda sirva de sitio de escaparate, pero es que luego tu buen e-commerce bien montado sirva para que la gente lo compre, como el ejemplo de la tienda Granel que veíamos. La gente les compra por internet, no significa que te dejen de comprar a ti, por ejemplo. O pensemos en modelos de negocio alternativos, también puede ser una opción que eso pase en el futuro, es decir, que en tu tienda haya un bartender sirviéndote tal y eso también te esté dando la rentabilidad. Pero efectivamente, la experiencia física es muy importante, pero que tengan ese e-commerce bien montado también, por supuesto. Lo que añadimos un componente, que es dentro de tu inversión en los próximos años, deja un espacio que todos sabemos que no hace falta que sea muy grande, un espacio de tu presupuesto para hacer una inversión en un Shopify o en cualquier plataforma que te ayude a tener un pequeñito e-commerce para dar salida a ese público que sí que te va a buscar. Vamos a ir a por la última, ¿me cabe? Sí. José Luis dice, lo primero de todo, enhorabuena a la organización por llevar a alguien de nuestra generación para hablar sobre ella. Te lo brindo. Gracias. En cuanto a la pregunta, ¿por qué crees que siempre gente boomer, aquí hay una, es la única que le hace caso, es la única a la que se le hace caso para hablar de nuestra generación? O sea, como cuando con respecto a quién habla de la generación. Es decir, en lugar de traerte a ti, me hubieran traído a mí y el mensaje es como, tenéis que hacerle caso a ella, que es la boomer. Entonces, no, vamos a traer a alguien de la generación Z que realmente en los comercios te van a hacer más caso. Yo creo que es una cuestión del contrapunto que tengo. Es decir, yo la cara de pipiolo que tengo y que tenía cuando empezamos con 17 años, pues por todos lados denota falta de credibilidad que te la tienes que ganar. El primer momento, en las reuniones a las que íbamos, prácticamente se pensaban que éramos un becario y pasaban por delante de nosotros y no, te reúnes conmigo, te has equivocado, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo que nos hemos tenido que ganar y que yo entiendo perfectamente que al final es gente con más experiencia en el marketing, por ejemplo, y que yo incluso pues escucharía más que un chaval que acaba de salir de la universidad. Entonces hay que entenderlo, pero también cambiarlo y es el motivo por el que montamos Meisin también, para cambiar eso. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias por presentarnos Meisin. Seguro que a los comercios que nos están viendo en casa les ha abierto todo un mundo, porque no hay nada más potente que tener la información de primera mano y hoy hemos tenido datos muy buenos por parte de Adrián.